Pues bienvenidos, este es propiamente el segundo video promocional. El primero fue una formal invitación. Este video pretende otra cosa. Es sin duda una invitación al seminario sobre la semiología del pensamiento que se va a llevar a cabo el 30 de junio y que están cordialmente invitados. Consulten nuestra página en Facebook y Edument y podrán ver ahí los horarios, costos, etc. En esta ocasión queremos aprovechar para dialogar sobre una de las aristas que vamos a ver en la semiología del pensamiento, que sabemos que es la pieza clave del examen mental. Una de las aristas es una alteración en el contenido del pensamiento, que son los delirios. Es uno de tantos temas que vamos a abordar en el seminario. Sin duda nos va a faltar tiempo, pero la idea es sí pasar por las principales características de las alteraciones del pensamiento, las más importantes. Los delirios sin duda son exclusivos prácticamente de la psicosis, y quizá muchos de los compañeros psicólogos o inclusive psiquiatras no vean frecuentemente pacientes psicóticos. Tú en particular, como director del Hospital Psiquiátrico San Ignacio, ves más psicóticos que yo, escuchas más delirantes que yo. Yo quizá tengo la posibilidad de escucharlos en el consultorio, que es una escucha distinta. Quizá mi formación psicoanalítica, en fin, puede ser una escucha distinta, pero la semiología es la semiología, ¿verdad? Te invitaría, Manuel, a que abrieras comentando un poquito por qué delirios y qué es eso. Bueno, hablamos de delirios. Yo prefiero quizá el término de idea delirante, porque a veces se confunde, y lo platicamos en el preámbulo, con lo que es el delirium. Es una idea delirante como un trastorno del pensamiento, en donde el paciente tiene una convicción muy firme de que lo que él cree que está sucediendo, cuando hay una evidente incongruencia más que nada, perdón, en, en los argumentos que no son lógicos del todo, en donde lo que está pasando, o sea, lo que cree que está pasando no está sucediendo. Que puede ser desde algo muy sencillo, como simplemente el creer que alguien lo está observando, hasta una idea muy elaborada, en donde cree que, no sé, fue creador el paciente de una maquinaria, una máquina, un aparato, un instrumento que ya es conocido por todos. No sé qué les gusta, un videoproyector, por ejemplo, ¿no? De que él fue el que creó ese aparato y que le quitaron la patente, y de ahí en adelante una serie de conductas inapropiadas que hacen que el paciente llegue ya a las manos del psiquiatra, ¿verdad? Ante el consultorio del psiquiatra. O sobre algo inexistente, ¿verdad? Como la salvación del mundo u otra cosa. Efectivamente, ¿verdad? Delirar proviene de esa raíz etimológica. Delirar es salirse de cursos, salirse fuera de la norma social, ¿verdad? Finalmente, ¿quién dice qué es un delirio y qué no? Bueno, en principio yo diría la clínica, ¿verdad? La clínica tiene que definir cuándo se trata de un delirio y cuándo se trata de, por ejemplo, una creencia, algo que el grupo social acepta. Entonces, el delirio, un clínico, francamente, claramente lo distingue de las creencias. Para empezar, porque conoce las creencias. Si viene un paciente del Senegal o qué sé yo, probablemente nos preguntemos si es una creencia o si es un delirio. Y a pesar de eso, escucharíamos que es de lo que vamos a hablar, de las características esenciales de un delirio. Alguien que tiene un delirio de celos va a ser muy parecido al de África, el de Asia y el de América, ¿verdad? Entonces, un clínico, aunque esté ante un reto transcultural, va a escuchar esta estructura de la que va a tratar el seminario. Sí, a final de cuentas, hay una psiquiatría transcultural que nos permite en su momento también tomar en cuenta el tipo de paciente que tenemos frente a nosotros, porque pues, en México mismo tenemos una serie de poblaciones, de personas con culturas muy diferentes, en donde por allá por Veracruz, por ejemplo, pueden creer, no sé, en el mal de ojo, pueden creer en cuestiones muy,
muy santeras, por ejemplo. Entonces, cuando alguien cree en algo de eso y cuando es compartido por una población completa, pues definitivamente que no es un delirio. Lo que sí es muy interesante hablando de la psiquiatría transcultural es que, pues, de acuerdo al tipo de información con la que cuentan los pacientes, eh, es el tipo de delirio que van a desarrollar. No sé, los norteamericanos, por ejemplo, pueden tender a crear ideas delirantes relacionadas con la televisión, porque ellos viven muchas horas frente al televisor. O los ovnis. A los ovnis, los noticieros, o sea, en el noticiero están hablando de mí. Eh, los rusos pueden estar generando ideas delirantes muy relacionadas con el cosmos. Ellos tuvieron en su momento un apogeo muy grande que tenía que ver con el cosmos, no se diga ya con la KGB, con ese tipo de cosas, ¿no? Los mexicanos, pues desgraciadamente, también por el nivel cultural, pues van a estar desarrollando ideas delirantes relacionadas con brujería, con cuestiones religiosas, Sí, con cuestiones del diablo, sí, y eso se nota. sí. Claro, te llega un ingeniero y te genera una idea delirante, pues no se puede decir menos que Florida. Sí, y eso es fundamental, ¿verdad? Dime con qué elementos culturales cuentas y te diré qué tan sofisticada va a ser Sí, tu delirio. No hablo de cultura en el sentido intelectual, sino, por ejemplo, alguien que tenga una fuerte cultura indígena, puede ser que construya tu unidad delirante que esté basada en sus leyendas y creencias, ¿verdad? Experiencias. Eh, Tú decías hace rato, distinguías la incongruencia y la incoherencia. Eh, el delirio es coherente, es realmente una invención de un individuo, que está convencido de que así es, ¿verdad? Y nadie más la comparte, puede ser que algún ser querido, o en casos raros, como vamos a hablar de la folia D, puede ser compartido, pero usualmente es una idea individual, ¿verdad? Resistente, impermeable a toda crítica racional. Es un paciente al que no hay que confrontar, ¿verdad? No se trata de decirle, mire, es un disparate lo que usted está diciendo, todo lo contrario. Hay que escucharlo con mucha atención, obviamente entendiendo que se trata de un delirio, no confundiéndose con el delirio, pero sí sabiendo escuchar que es alguien a quien tiene una falla lógica, ¿verdad? Y le fallan las estructuras cerebrales encargadas de procesar eso. y bueno, además de que la forma de explorar las ideas delirantes tienen que ver con el discurso, con la conversación con el paciente, porque pues la idea delirante se va a expresar en una serie de ideas, como dice el mismo concepto, pero el paciente generalmente las puede expresar o puede simplemente actuar en consecuencia de la idea que tiene y no nos va a decir qué es lo que está pensando. Sobre todo si ya tuvo experiencia de estar ante clínicos. Cuanto más paranoico sea, Ah, claro. menos nos lo va a Y lo que decir. vamos a observar va a ser la suspicacia. Claro. Entonces vamos a observar la suspicacia que de manera indirecta nos va a indicar que el paciente está teniendo una idea delirante. En algún momento puede llevar a confusión porque a veces el paciente realmente tiene desconfianza lógica porque pues está ante gente extraña y podríamos llegar a pensar que es un delirio. Pero ya en la práctica, cuando vemos suspicacia, casi siempre hay un delirio de por medio. Sin duda. Y es parte de la complejidad que vamos a mencionar. En la clínica, pues esa suspicacia genera no solamente la idea de este es un enemigo en potencia, hasta no demostrar lo contrario. El paranoico eso va a pensar del otro. Sí. Su relación con el otro está, como psicoanalista lo diría, está fundamentalmente alterada. Y ese otro va a ser un ser en principio amenazante, alguien a quien no se comparte la idea delirante, salvo que sea alguien que sepa guardar el silencio y la escucha como el clínico, ¿verdad? Puede ser que el delirante sí nos hable su delirio, claro, y con toda soltura, ¿verdad? O un seguidor o alguien que le dé por su lado, por decirlo así, pero usualmente van a sospechar. Y bueno, es que los delirios paranoicos incluyen inclusive algunas experiencias que no van a ser objeto de este seminario, pero alucinatorias, delirantes, como la lectura del pensamiento. Entonces van a ser suspicaces hasta en ello, ¿verdad? Pueden pensar que hasta lo que piensan puede ser objeto de observación
todo eso genera una angustia brutal, ¿verdad? El delirio implica una angustia brutal, ¿verdad? Claro. Salvo los delirios místicos, O de grandeza. de grandeza, cuando por ejemplo vemos un paciente maníaco que está presentando un delirio, pues puede aparentemente ser un delirio de no alta angustia, sino de todo lo contrario, hasta cierta euforia. Pero usualmente vamos a encontrar a alguien muy angustiado. Y si uno le señala al delirante su angustia, ya va de gane, porque, y lo comprende. Y no tenemos que contradecir su delirio, todo lo contrario, escucharlo y que ellos se den cuenta de que uno entiende su sufrimiento, ¿verdad? Porque uno entiende el delirio. Esa es la idea del seminario.